En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre las técnicas del SEO. SEO son las siglas en inglés de Search Engine Optimization, optimización para buscadores. Este concepto se refiere al conjunto de técnicas que se utilizan para tratar de aupar una página web a lugares destacados en la página de resultados de un buscador. Ese conjunto de técnicas son básicamente de tres tipos. Por una parte, tecnológicas, en segundo lugar, promocionales o de marketing, y finalmente las redaccionales. Las tecnológicas, evidentemente, tienen que ver con la utilización de recursos técnicos e informáticos para tratar de que los contenidos de una página adquieran la mayor visibilidad por parte de los buscadores. Las de marketing y promoción tienen que ver con toda esa serie de medidas e iniciativas orientadas a propiciar una máxima popularidad de un sitio web. Y por tanto, estas dos categorías en principio no nos importan demasiado, puesto que este curso trata sobre todo de la tercera parte. Las características y las técnicas redaccionales, es decir, que podemos manejar cuando escribimos para tratar de que nuestros contenidos sean máximamente populares para los buscadores. A continuación, vamos a explicar cuáles son las características de un buscador en sus páginas de resultados para entender la importancia que tiene la buena escritura para alcanzar una máxima visibilidad. Para entender la importancia que tiene la buena redacción en las técnicas del SEO, vamos a mostrar esta página de resultados de Google. En primer lugar, vemos aquí las palabras que aparecen en el campo de búsqueda. Son los términos que cualquier usuario de Internet utiliza para tratar de identificar la página sobre la que quiere encontrar información. En el ámbito del SEO, a esto lo denominamos palabra clave. En segundo lugar, estamos viendo aquí los enlaces patrocinados, que son resultados que Google proporciona porque algunas empresas le han pagado para que esos enlaces figuren cuando alguien busca una determinada palabra clave. Estos contenidos se relacionan con lo que se denomina el Search Engine Marketing, el SEM. Nosotros aquí no hablaremos de esto, puesto que no tiene que ver con el contenido redaccional propiamente dicho. Sobre lo que hablaremos en particular es sobre este tercer elemento de las páginas de resultados. Esto que vemos aquí es lo que conocemos como resultados orgánicos, aquellos enlaces que Google proporciona porque responden de la manera más precisa posible a las palabras clave que el usuario está buscando. Los desarrolladores de sitios web compiten por situarse en los lugares punteros de los resultados y para eso lo que hacen es tratar de optimizar sus sitios web. Es aquí donde se aplican las técnicas del Search Engine Optimization, las técnicas del SEO. La importancia de situarse en lugares destacados de los resultados la vemos claramente representada en esta imagen. Es un mapa de calor que representa el tiempo que la visión de los usuarios se posa en cada uno de los lugares. Vemos claramente cómo la atención se concentra en los enlaces principales y, por tanto, esto justifica que cuando se está elaborando una página web tratemos de alcanzar por todos los medios esos lugares más destacados para alcanzar una máxima visibilidad. Para alcanzar esas posiciones destacadas en la página de resultados de Google, ya, como hemos dicho, existen técnicas informáticas y promocionales de las que no vamos a hablar aquí. Pero vamos a concentrarnos en algunas ideas, algunas técnicas de carácter redaccional que podemos aprovechar para conseguir que nuestros contenidos sean máximamente visibles para Google. Comenzaremos con una idea muy simple, que tiene que ver con la cantidad de contenido que tienen nuestras páginas. Aunque parezca una cuestión sorprendente, Google da más importancia a las páginas que aportan más contenido y, en cambio, desdeña aquellas que tienen prácticamente ningún contenido textual. Así que si quieres ser relevante en Internet, debes ser conciso,
lo cual no significa necesariamente corto. Hay que tratar de decir lo máximo con el mínimo número de palabras, porque como vimos, la gente no está para malgastar el tiempo en Internet, pero esa concisión ha de ser compatible también con una razonable extensión, de modo que nuestro contenido sea relevante para Google. Hay quien dice que a partir de 300 palabras, mejor. Una segunda idea tiene que ver con el estilo. En este caso esto tiene poca incidencia en la popularidad de la página, pero sí que puede hacer que nuestro texto sea mejor considerado y más leído. El tono de un texto en Internet conviene que sea informativo, que no sea excesivamente artificioso. Hay algunos contenidos que circulan por Internet que utilizan un estilo excesivamente publicitario, que tratan de enganchar de manera artificiosa el interés del lector. En general, esos textos no alcanzan el interés por parte del público y, en cambio, el tipo de estilo que funciona mejor en Internet es un estilo mucho más neutro y mucho más informativo. Una tercera idea. Si al publicar en Internet, como es natural, pretendes alcanzar un público lo más heterogéneo posible, te recomiendo que no caigas en el uso de localismos. En muchas ocasiones, cuando hablamos con personas de nuestro entorno más cercano, pues utilizamos expresiones que son propias del lugar en el que nos encontramos. Y esto hace que mucha gente, cuando publica en Internet, se olvide de que los contenidos que escribe pueden ser leídos por hablantes de ese mismo idioma, pero que no reconocen esos usos locales. Por lo tanto, conviene utilizar un registro del habla que sea lo más general y lo más neutro posible para que nadie se sienta extraño cuando está leyendo las palabras que escribes. La cuarta idea tiene que ver con el tiempo. Cuando escribimos en Internet, por supuesto, lo hacemos desde nuestro presente temporal. Pero a veces nos olvidamos de que nuestro presente tal vez no sea el presente de quien nos va a leer, porque en la red los textos permanecen mucho tiempo y, por tanto, nuestro ahora será el pasado de muchos de nuestros lectores. Por eso es conveniente no utilizar referencias temporales relativas y utilizar, en cambio, referencias temporales absolutas. ¿A qué me refiero con esto? Mira este ejemplo que te voy a colocar aquí. Las que considero peores son referencias temporales relativas. En los últimos tiempos, dentro de 3 días, el año pasado, actualmente, ahora. Si nos damos cuenta, todas estas referencias son relativas al presente del escritor. En cambio, resultarían mucho más correctas otras expresiones que, con independencia del tiempo en el que sean leídas, tendrán pleno significado. El 11 de febrero, en la primavera de 2016, si nos damos cuenta, estas otras expresiones temporales absolutas se entienden sin ningún tipo de ambigüedad, con independencia de cuál sea el tiempo en el que sean leídas. Quinta idea. Aprovecha la escritura estructurada. ¿Qué es eso de la escritura estructurada? Es muy sencillo. Mira el ejemplo que te voy a poner también ahora. Como ves aquí, es un texto con elementos numerados o con bolos, también como solemos decir. En cualquier caso, se trata de estructurar el texto en partes. Piensa en tu propia experiencia como lector. Seguro que cuando lees páginas de Internet en las cuales la información ha sido estructurada y numerada, la asimilación de su contenido te resulta mucho más sencilla. Bien, hemos visto 5 ideas que en principio sirven para la escritura, tanto si uno quiere situar las páginas en lugares destacados de un buscador, como si simplemente quiere ser leído sin dificultad. Pero las ideas que vamos a ver a continuación son ya ideas específicamente relacionadas con la optimización para buscadores. La primera sería tratar de identificar las palabras clave antes de escribir. Las palabras clave, como ya hemos dicho, son aquellos términos que muy probablemente usarán los internautas para tratar de localizar una determinada información. Por lo tanto, se trata de combinar la oferta y la demanda de información de la manera más ajustada posible.
Piensa en los términos que tú utilizas cuando tratas de localizar información en Internet. Casi siempre utilizamos nombres propios, topónimos, es decir, nombres de lugares, tecnicismos, palabras muy especializadas. Bien, pues ese tipo de palabras son las que deben identificar de manera prioritaria nuestra página web y, como veremos a continuación, son las palabras sobre las que debemos hacer recaer la parte más relevante de nuestro texto. La séptima idea se relaciona directamente con esto. Debes tratar de que esas palabras clave figuren especialmente en el título de tu texto. El título es una parte crítica en cualquier texto de Internet, porque es la parte que el buscador utiliza de manera prioritaria para ubicar la información que se está buscando. Cuando tú estás buscando en Google, te percatarás de que los primeros resultados siempre suelen contener la palabra que estás buscando precisamente en el título. Por tanto, si pretendes alcanzar un lugar muy destacado en esos resultados, debes pretender que tu contenido más importante figure en esa parte esencial de tu texto. Las páginas HTML son leídas por los navegadores y son las que vemos cuando navegamos a través de Internet. Y ese código HTML contiene elementos que son visibles, pero otros elementos que son invisibles para nuestros ojos, pero que sí son visibles para los buscadores. Entre esos elementos o metadatos se encuentran metadatos relacionados con las palabras clave, con el descriptor del sitio, aspectos que no son estrictamente informáticos, por tanto. Tanto como nos preocupamos por incluir las palabras clave en el título que nosotros leemos, deberíamos preocuparnos también por insertar esas mismas palabras clave y un adecuado descriptor en los campos correspondientes del HTML. Ya hemos dicho que una de las palabras clave más socorridas, más utilizadas por cualquier usuario de Internet son particularmente los nombres propios. Nombres de personas, nombres de instituciones y de empresas, nombres de productos. Bien, es especialmente eficaz que trates de incluir ese tipo de nombres y no otras alternativas en el título de tu página. Otra idea, casi un truco. La página de Google está estructurada de modo que los enlaces tengan una extensión máxima de 55 caracteres. Esas letras que aparecen en azul, donde se sitúa el enlace a partir del cual nos remite a la página de destino, cuéntalas, son como máximo 55. Esta es una técnica que podemos utilizar en nuestro propio beneficio. Si hacemos que nuestros títulos tengan una extensión máxima de 55 caracteres, conseguiremos que lo que nosotros hemos escrito aparezca completamente reflejado en la página de resultados de Google, y esto, por tanto, mejorará nuestras opciones de que cualquier internauta haga clic sobre ese enlace. Seguimos hablando del título, porque ya digo que el título es prioritario a la hora de conseguir que nuestro texto sea localizado por parte de los usuarios de Internet. No basta con colocar palabras clave en el título, no basta con colocar nombres propios en el título, ni siquiera basta con que la extensión sea ajustada exactamente a esas 55 caracteres. Otra idea añadida sería que el término figure como primera palabra del título. Si es posible, al estilo de la Wikipedia, por ejemplo, el término que consideramos palabra clave debe figurar como primera palabra de nuestro título. Esto multiplicará las opciones de que nuestro contenido sea posicionado de manera destacada por parte de Google. Te pondré un ejemplo. Tienes estas dos frases cuyo contenido es idéntico en significado, pero la forma de escribirlo es distinta. ¿Cuál dirías tú que posicionaría mejor en los resultados de Google? Evidentemente la segunda. ¿Por qué? Porque alguien que esté interesado en este tipo de contenido buscaría estos términos en particular y, por tanto, si los colocamos al principio del título, nuestras opciones de aparecer en primer lugar en los resultados aumentan. Al margen del título y entrando ya en el cuerpo del texto, una nueva idea sería la utilización de las negritas. Google da mayor relevancia a aquellas páginas donde determinado tipo de palabras clave
han sido escritas en negrita. Quiero decir que si alguien está buscando en Google esa información y Google tiene registradas páginas donde esas palabras están escritas en negrita, Google situará esas páginas en un lugar mucho más destacado. Esto evidentemente no te debe llevar al abuso que te voy a mostrar en este ejemplo. Compara la página de la izquierda con la de la derecha. En el texto de la izquierda vemos un uso restringido de las negritas, mientras que en la derecha prácticamente a cada línea hay 3 o 4 palabras destacadas en negrita. Te puede parecer tal vez, por tanto, que siguiendo el criterio que acabamos de decir, la segunda, es decir, la de la derecha, sería la mejor página, pero no es así, porque cuando todo el texto está destacado en negrita es como si no hubiera ningún texto destacado en negrita. Por lo tanto, no utilices de manera exagerada este recurso y concentra ese uso únicamente en aquellas palabras que tú desees destacar. Así como las negritas sirven para situar en un lugar más destacado de los resultados a una determinada página web, de una manera idéntica podemos utilizar los enlaces. Google, lo mismo que con las negritas, da mayor prioridad en sus resultados a aquellas páginas donde las palabras clave que están siendo buscadas han sido utilizadas como ancla para situar en ellas un enlace. Por lo tanto, como autor, puedes utilizar esta pequeña estratagema. Simplemente tienes que tratar de ubicar 1 o 2 enlaces de tu texto sobre aquellas palabras en las que deseas competir. Aquí va una última técnica. Escribe buenos descriptores tanto en las etiquetas title de los enlaces como en las etiquetas alt de las imágenes. ¿Qué es esto? Las etiquetas title y alt son etiquetas HTML que en los sistemas de gestión de contenidos, por ejemplo en los blogs, te encontrarás cuando insertes una fotografía o incorpores un enlace. Además de incorporar la referencia hipertextual, te abre un campo donde tú puedes incorporar contenido relacionado con ese enlace. Por tanto, una buena recomendación es utilizar también esos campos para etiquetar e incorporar palabras clave incluso ahí. Google dará mayor relevancia a aquellas páginas donde ese tipo de palabras aparezcan incluso en enlaces y en imágenes. Estas 14 ideas, muy sencillas de poner en práctica, te ayudarán a mejorar el posicionamiento de tu contenido en una página web. Ya lo único que nos queda es conocer las plataformas de publicación, es decir, los lugares en los cuales puedes publicar el contenido que has escrito.